Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde, mejor noche también para todas aquellas personas que nos acompañan en una nueva oportunidad a través de Américas Noticias, ya con nuestra emisión número 789, en la cual nos abrochamos el cinturón para entrar en la, pues, sin duda alguna, la montaña rusa llamada Venezuela. Una Venezuela convulsionada, una Venezuela que día tras día nos sorprende cada vez más hasta dónde puede llegar y, por supuesto, siempre al terminar nuestras emisiones quedamos con la duda de qué podemos hacer para procurar un destino distinto para Venezuela. Pues el día de hoy, nuestro programa especial va dedicado justamente al país, a Venezuela, y además hablaremos de la retórica del enemigo externo y de la guerra económica. Ha retomado el chavismo, el madurismo, el Estado criminal, ha retomado esta retórica y además, aprovechando la oportunidad que le brindan sus socios, principales socios comerciales hoy día, hablando de Rusia, hablando de China y también hablando de Irán. Pero todo esto además en torno a un clima enrarecido que cada vez se complica más en función al tema económico, en función al tema de la seguridad, en función al tema político, por supuesto. El gran fracaso para el régimen de cara a lo que ocurrió este pasado domingo 9 de diciembre, que ni los medios nos encargamos de cubrir porque sencillamente no tiene ningún tipo de valor desde el punto de vista de la democracia y de las libertades. Bueno, de esto y muchísimo más vamos a estar hablando en nuestra emisión del día de hoy. Sean todos cordialmente bienvenidos. Ya sé que están muy pendientes y conectados con nosotros por allí. Elena Madán nos está reportando problemas de transmisión. Me gustaría que nos puedan reportar si les está llegando bien y desde qué país nos están sintonizando. Y como siempre les pido, apóyennos compartiendo nuestra emisión del día de hoy, la número 789, dedicada completamente a Venezuela. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. El hecho es que hemos visto, y es una noticia que ha recorrido buena parte de los medios internacionales, hemos visto cómo en el aeropuerto internacional de Maiquetía pues han aterrizado, y digo en plural porque no se trata de uno solo, han aterrizado 4 aeronaves rusas, de las 4, 3 con características militares, de las 3 primeras, 2 tienen particular importancia, las Tupolev o Tu-160, que tienen capacidad para cargar bombas, armamento nuclear por hasta 5.500 kilómetros de distancia. La tercera, un Antonov 124, un avión de carga. Y la cuarta aeronave que aterrizó en Maiquetía es la número 262, una aeronave de pasajeros. Y es que no solamente hay que hablar de los aviones que aterrizaron en Maiquetía, sino también de la cantidad de funcionarios militares rusos que han llegado hasta la capital en Venezuela. Se estima que al menos un centenar estaría en Venezuela. Ahora, pero la gran pregunta de entrada que quiero compartir con ustedes es la siguiente. ¿Cuál es el mensaje que envía el régimen o el Estado criminal de Maduro, el Estado criminal chavista, a Venezuela y al extranjero? ¿Qué quieren que hablemos? Porque lo que sí es cierto, y lo hemos manejado desde este espacio, es que nos han marcado la agenda informativa. Hoy, por supuesto, nos toca abordar el tema militar venezolano, pero no nos queremos quedar solamente en este hecho en el cual han aterrizado estas aeronaves militares rusas en Venezuela, sino además lo que hay detrás de todo este circo al cual nos han acostumbrado. Era un poco lo que les decía días atrás, no quedarnos en la fotografía, sino caminar un poco más allá, procurando entender
la intención de quien ha hecho la toma, quien controla la cámara, que tiene además una intención concreta de cara a usted y a mí, sirviéndole, por supuesto, al Estado criminal venezolano. Bueno, de esto vamos a estar hablando ahora. Fíjense lo siguiente. Revisando informaciones, porque hay mucho de lo que vamos a estar conversando el día de hoy, hay algo que ayer nos quedó en el tintero que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Y se trata, y así lo titula Infobae Argentina, de la tragedia y la miseria, otro récord del régimen de Nicolás Maduro. No solo hablar, insisto, del tema económico, político, vamos al tema económico. El hecho es que, según expertos de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional Venezolana, el poder legislativo, el cual ha sido desmontado por la dictadura en Venezuela, por el Estado criminal, para la fecha, la inflación de este 2018, es casi imposible imaginarse que esto ocurra, además, primera vez que ocurre en todo nuestro continente, es de 1.299.724%. Justamente de eso es que no quieren que hablemos. ¿Por qué? Porque ocurre que, pues sencillamente, y me disculpan por acá, es muy efectivo desviar la atención con estos aterrizajes, desviarla de lo que realmente nos ocupa, que es entender cómo el Estado criminal ha funcionado de tal manera en la que parte de la propia destrucción de Venezuela es una política clara del chavismo para mantenerse no solo en el poder, sino mantenerse cobrando, mantenerse con la corrupción. Entonces, sí, en efecto, originalmente el Fondo Monetario Internacional había hablado de una inflación estimada de 1.000.000% para el 2018. Y usted, que seguramente me está escuchando y de pronto dice o me está viendo y dice, hey, pero es que ¿cómo podemos creer en el Fondo Monetario Internacional? Esa pudiera ser una duda que tenga cualquiera, una duda razonable. Pues yo voy a darle la respuesta. El día de ayer estuvimos hablando de Bolivia. En Bolivia, las cosas desde el punto de vista económico son diametralmente distintas a las de Venezuela. Desde el punto de vista político, pues Bolivia está totalmente sumida en un caos. Hoy día, mi querida Claudia Aldunate me pasaba reportes sobre incendios, incluyendo al propio tribunal electoral y manifestaciones, principalmente de jóvenes universitarios en Bolivia. Pero, para no desviarme del tema, en el caso del Fondo Monetario Internacional, había estimado el crecimiento económico de Bolivia para este 2018 en 4.3%. Es decir, no es un tema de mezquindad política. En el caso de Venezuela, tomando en cuenta la información con la que, pues, digamos, determina estos informes el Fondo Monetario Internacional, sin contar, por cierto, con publicaciones oficiales, porque desde el 2016 el Banco Central de Venezuela no emite ni un solo informe macroeconómico, no lo hace público, ni siquiera sabemos si lo lleva. Pero entonces, sin contar con la información precisa, el Fondo Monetario Internacional, con sus investigaciones privadas, determinó que la inflación estaría por el orden del 1.000.000% para este 2018. En Bolivia dijo, hey no, en Bolivia va a crecer la economía, el Producto Interno Bruto, al menos en un 4.3%. Luego, recordemos que el Fondo Monetario Internacional hace 3 revisiones al año. En la última revisión, en la más reciente revisión de Bolivia, dijo, no, en el caso boliviano vamos a pasar de 4.3 a 4.7. Probablemente en términos de crecimiento. Y es que en efecto ha ocurrido ya para diciembre el crecimiento estimado en Bolivia es de 4.5%. En Venezuela, en la más reciente revisión, el Fondo Monetario Internacional dijo sí, habíamos dicho al principio, a finales del 2017, que para el 18 la inflación estaría por el orden del 1.000.000%, pero ahora hay que sacar nuevas estimaciones y calcularon que al cierre del 2018 la inflación estaría en 1.350.000%. Bueno, resulta que al cierre de la emisión del día de hoy, martes 11 de diciembre, la inflación, según el reporte de la Asamblea Nacional Venezolana, está por el orden del 1.299.724%. Este es el verdadero drama en Venezuela. El verdadero cargamento
militar de peligro para la humanidad, para nuestra humanidad, para Venezuela, no está en los aviones o en los buques que Irán también pretende enviar a Venezuela. La guerra existe en Venezuela, la guerra económica existe en Venezuela, pero la tiene el Estado criminal en contra de la población venezolana. Y el mejor ejemplo es este. Por eso es que vamos a combinar el tema político, el tema militar, el tema económico y el tema internacional en nuestra emisión del día de hoy, a ver cómo nos va este invento. Ustedes, gracias, por cierto, por estar allí conectados. Mari Chao con nosotros, Mariela Durán, Vilma Bradley, Rafa Álvarez también, qué bueno que ya estás por acá. Natacha Medina también dice amedrentar, es lo único que hacen. Elías Prato con nosotros, Robertina Cabeza nos saluda desde Tenerife, dice que la transmisión no es buena. Elena Madán por allí, bueno, saludándonos también, Jaime Ortiz. Enrique Villa también en Michigan dice que se escucha y se ve bien, qué bueno. Jorge Jiménez desde Ecuador, Claudia Aldunate desde Bolivia, desde Cochabamba, Robertina Cabeza, bueno, muchísima gente querida. Por ahí dice Wilber Morales, a quien le doy la bienvenida, dice, nos saluda y dice, algo me dice que el 10 de enero va a ser un día muy difícil para la dictadura venezolana y creo que si la gente sale a la calle ese día algo podrá pasar. Vamos a estar hablando también del tema del 10 de enero que va a entrar en este análisis Mario Eugenia Hernández, Maru Salazar, Rafael Alberto Santeliz, bueno, muchísima gente querida, Arsenia Prieto, Enrique Villa también. Incorporo comentarios, por ahí dice Elena Madán, como los americanos continúen haciéndose los de la vista gorda ante todas estas provocaciones del régimen y la rusada, todo el mundo se va a reír menos ellos. Jorge Jiménez nos dice, una dictadura dura porque detrás del dictador hay cómplices tanto fuera y dentro de la misma nación que se hacen pasar por opositores, pero por debajo reciben sus negocios con el dictador. Una dictadura termina cuando realmente el pueblo se levante, pero el verdadero pueblo, sin políticos, nos comenta Jorge Jiménez. Isbel Graterol, bienvenido, dice por allí, todos conectados desde Mallorca, una venezolana, y se ve bien, qué bueno que desde nuestra querida España nos estén acompañando. Vilma por ahí dice en Reino Unido, se ve muy claro, qué bueno saberlo. Además, muchísima gente querida en Europa, trasnochada, muy tarde, casi las 2 de la mañana, 1:15 de la mañana, de la madrugada, ya del día miércoles 12. Arsenia dice, si analizamos bien el mundo está revuelto, viendo los rusos, los de Irán, los chinos, todos como samuros detrás de Venezuela. Me está dando un poco de miedo, Vladimir, es que tiene que darlo, Arsenia, porque es que el régimen venezolano cambió unos acreedores, digamos tipo A quienes se conocía, años de tradición económica, por unos acreedores tipo C, tipo D, que no eran socios comerciales de Venezuela, que además tienen, digamos, en términos de inversión y en términos de proceder, pues es gente de la cual no goza de muchísima confianza. Y ni hablar de lo que hay detrás de estos países, entre otras cosas el tema del terrorismo. Por ahí nos pregunta Elena Madán que qué cosas son los samuros, nuestra querida Elena. Los samuros son las aves que comen carroña. En Venezuela se le llaman samuro, no sé cómo se le llama en Cuba. Así que bueno, sería una gran oportunidad que nos puedas hacer también ese comentario. Pero bueno, hablándoles del Fondo Monetario Internacional, para el 2018 había estimado, como les comenté, una inflación de 1.350.000 para Venezuela. Para el 2019, año en el que se estima que los principales países del occidente retiren a sus misiones diplomáticas y le den la espalda una buena vez por todas al régimen de Maduro, este 10 de enero, tal como lo decía Wilmer, pues el Fondo Monetario Internacional estima una inflación del 10 millones por ciento. Es difícil decirlo, de 10 millones por ciento. Si es difícil decirlo, ahora imaginarnos cómo se puede vivir en un país en el que la inflación diaria, y es alarmante, la inflación diaria en Venezuela equivale a la inflación anual en Colombia. En Colombia la inflación promedio anualizada, es del 3%. Bueno, el 3%
de inflación se vive en Venezuela cada 24 horas. Y ahora mucho peor, cuando la inflación ni siquiera es en bolívares, sino que ahora la inflación se vive en dólares también. Hasta para comprar alimentos, carne, cualquier tipo de víveres, hay que pagar en dólares. Y lo que usted paga en dólares hoy no necesariamente va a ser exactamente igual a lo que va a pagar mañana. Muy probablemente va a ser más, un 10, un 20, un 30, dependiendo de lo que ocurra de un día para otro. Entonces, entender que un país promedio la inflación puede estar por el 3%, lo que es diario en Venezuela y lo que es anual para uno de nuestros países de América Latina, denota el fondo real de todas estas cosas. Por eso es que digo, muy fácil para el régimen de Maduro que nosotros nos metamos a hablar de aviones, de si debieron aterrizar, de si no debieron aterrizar, de si son militares o si no lo son, o si pueden enviar o traer armamento nuclear, o si es una nueva guerra fría, pero ahora en vez de Cuba es Venezuela. Sí, muy bonito si hablamos de eso. Pero detrás de eso, ¿qué hay? Detrás de eso hay un 72.6% de abstención de este día domingo. Ni los chavistas salieron a votar. Y de los muy escasos que salieron a votar, por lo menos la mitad salió para buscar una bolsa de comida y por lo menos un cuarto salió obligado. Es decir, ni siquiera los funcionarios públicos salieron a votar este día domingo. Esto por un lado. En segundo lugar, insisto, por donde hemos arrancado, el tema económico. El drama económico ha llegado a tal punto en el que el régimen le quedan dos opciones. Una, las puede utilizar en paralelo. Una, volver a retomar, o mejor dicho, me disculpan la redundancia, retomar la retórica de la amenaza extranjera y de la guerra económica. Sobre todo la de la amenaza extranjera, porque la guerra económica se les ha desgastado. Y el segundo, amedrentar, extorsionar. Y para eso es que han venido los rusos a Venezuela. Al igual que lo hicieron los cubanos en su oportunidad. Ya voy a incorporar nuevos comentarios, sigo adelante para no perder el hilo. El hecho es que con un inicio de la hiperinflación para el 2017, pues no le vemos manera de detenerla. ¿Por qué? Porque todo lo que ha ocurrido en términos económicos ha pasado por una decisión política. Una decisión que, por cierto, ha pasado por distintas etapas. La más reciente en términos, no macro, pero en términos importantes, fue la que tomó el Estado criminal el pasado 18 de agosto. Para los que no recuerdan lo que ocurrió el 18 de agosto, bueno, Maduro se presentó con un programa de reformas económicas donde prometía ahora sí la panacea, prometía que todo se iba a comenzar a resolver de manera rápida, acelerada, presentaba un nuevo cono monetario, una nueva moneda en concreto, le había quitado 5 ceros a la moneda anterior y además prometía, reconocía y prometía algo que todos teníamos años exigiéndole que dejara de hacer al régimen chavista, que no es otra cosa que imprimir billetes, dinero inorgánico. Las rotativas del Banco Central de Venezuela no paraban, y creo que no paran aún, de imprimir dinero sin respaldo financiero. Y bueno, las consecuencias son las que conocemos. Son los grandes productores de pobreza en Venezuela. El Estado criminal es el gran autor de toda esta miseria que vivimos. Y esto pues se materializa con los bonos que ustedes ven día a día, con el dinero que llega de la nada, que lamentándolo mucho, grupo importante de venezolanos va y se alegra sin darse cuenta que eso no sirve para nada, todo lo contrario. Bueno, eso lo prometió Maduro. Él había prometido ponerle fin a la emisión de dinero sin respaldo, cosa que no ha ocurrido. Es decir, se mantiene esta situación en Venezuela. Recordemos que para el 18 de agosto del 2018 aumentó el sueldo o los salarios, el sueldo mínimo
en 3.400%. Imagínense ustedes hasta dónde puede llegar la crisis de un país, que te pasen de un día a otro el sueldo que tenías, te lo aumenten 3.400%. Además, 2 meses después, el 29 de noviembre, acabamos de pasar por esa fecha, se volvió a ajustar el salario mínimo, que en poco más de 2 meses había perdido nuevamente su valor en 150%. De 3.400 de ajuste, 2 meses, 150% más. ¿Qué nos dice eso? Porque si me viene alguien a decir es que la guerra económica, para insistir en que pues Venezuela está siendo bombardeada económicamente, que no tiene la oportunidad de poder conseguir recursos, bla, 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 y todo lo que usted quiera, la respuesta es la siguiente. Básicamente, el control en términos del bloqueo económico, si lo quieren llamar de esa manera, está en función a la negociación entre capitales norteamericanos, también los canadienses que se han sumado a este tema, que son los principales acreedores, con el régimen de Maduro. Pero Maduro sigue vendiendo petróleo a Estados Unidos le sigue comprando el petróleo y vendiendo el refinado de petróleo a Venezuela. Es decir, sigue el intercambio de bienes y servicios exclusivos a áreas como la industria petrolera. Venezuela continúa endeudándose con Rusia y con China. Yo se los he dicho durante tanto tiempo. China siendo la potencia industrial y productiva del mundo y siendo supuestamente uno de los principales acreedores de Venezuela, ¿por qué no envía sus productos que muy fácilmente podría generar para abastecer el mercado venezolano? O Rusia, que es otro gigante. Bueno, porque insistimos, esta es la política del Estado criminal. Continúo y ya incorporo, insisto, todos los comentarios. Entonces, se ajusta un 150% el salario y bueno, entramos en la explosión de la deuda externa, que hay variación en precios. Algunos hablan de 150.000 millones de dólares en deudas, otros llegan a hablar hasta de 300.000 millones de dólares en deuda externa, cosa que no sabemos porque ya ustedes conocen, el Banco Central de Venezuela no emite ningún tipo de reporte desde el 2016. Ahora bien, en la segunda parte quería, digamos, en esta primera tanda, quería hablar del tema económico, pero ahora nos vamos de lo económico a lo militar. Pero vamos a hacer una pequeñísima pausa, así que les pido, no se vayan, acompáñennos, aprovechen esta pausa musical para incorporar sus comentarios, sus preguntas, sus aportes, para incorporarlos apenas volvamos de este corte musical. Así que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de Américas Noticias, nuestra emisión número 789. Ya volvemos.